con el Señor esta mañana porque ya extrañaba el púlpito. Ya 2 domingos que no tuve la oportunidad de poder estar aquí por diferentes situaciones, y la verdad es que es difícil quedarse uno en casa y no poder siquiera asistir al templo, y mucho más pues dejar esta bendición que es poder compartir la palabra del Señor. Quiero agradecerle al Señor primeramente, hermanos, la oportunidad que me da de poder estar nuevamente aquí y estar de pie, porque ha sido un par de semanas muy difíciles. Estar una semana en cama sin poderse mover, la verdad es que no se lo deseo a nadie, es una cosa terrible. Y agradecer las muestras de amor, las muestras de bendición que cada uno de ustedes estuvieron aportando a mi vida y a mi familia, y las oraciones que estuvieron elevando al Señor por la recuperación de mi salud. Hay que decir que todavía les pido que sigan orando. Todavía no tenemos un diagnóstico de qué es lo que está pasando en mi espalda. Por ahí puede ser que esté pellizcado un nervio, puede ser que sea una hernia de disco, o simplemente la irritación del nervio ciático. Los 3 diagnósticos son posibles mientras no haya estudios más profundos, no se pueden definir, pero gracias a Dios ya estoy de pie. Eso es de agradecerle al Señor que podamos estar en este lugar. Y una bendición, como digo, poder acercarnos a la palabra con esa libertad y poder compartirla, porque el Señor nos da la oportunidad de profundizar en ella. Como bien decía mi hermano Daniel hace un momento, esta porción de la Escritura en Efesios capítulo 3 es una oración. Una oración que el apóstol Pablo eleva delante del Señor después de considerar las grandes bendiciones espirituales que hemos venido estudiando, que hemos venido repasando desde el capítulo 1 de esta carta a los Efesios, y ir considerando, ir contando todas y cada una de esas bendiciones. Cuando llega a este punto, después de considerar toda la obra de Cristo de manera personal en el creyente y en la propia vida del apóstol, la obra de Cristo en su pueblo como iglesia, traído del pueblo gentil y unido como pueblo de Dios al pueblo judío, después de considerar toda la obra de Cristo en la cruz del Calvario y todo lo que Dios ha hecho, y lo ha hecho por gracia sobre su pueblo y sobre la misma persona del apóstol, no puede sino, como dice la Escritura, doblar sus rodillas y decirle al Señor gracias. No hay otra forma más que un corazón plenamente agradecido, doblegado delante de Dios, dándole la gloria al Señor, dándole la gloria a Dios, dándole la gloria a Cristo por lo que ha hecho. Y dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre. Un Padre lleno de misericordia, un Padre lleno de gracia. Esta es la respuesta del corazón agradecido. Y tenemos que considerar, porque podemos ir repasando nuevamente toda la carta a los Efesios y reconsiderar todo lo que hemos ya contabilizado: la elección, la adopción, el que hemos sido salvos por esa gracia, lo que el Señor ha hecho como acto de redención entregándose a sí mismo, y el que hemos sido puestos dentro del pueblo de Dios por la gracia de Cristo, y el Señor derrumbó esa pared, dice, intermedio de separación, y nos ha unido como un solo pueblo, pueblo de Dios, iglesia de Cristo. Y solamente un corazón agradecido, un corazón que acude constantemente con humildad delante de Dios en oración, puede expresar esta gratitud. Por eso el pilar fundamental de la vida del creyente, de la vida del cristiano, que ha considerado la obra de Dios en su vida, siempre va a ser la oración. Porque con quien estamos agradecidos queremos comunicárselo. Con quien estamos agradecidos queremos demostrarlo de alguna manera, porque cuando estamos agradecidos queremos tener comunicación y comunión con esa persona que nos ha amado tanto y a quien en consecuencia aprendemos a amar por ese amor que hemos sentido, y queremos la comunión con Él. Y la comunión con Dios se va a dar
fundamentalmente a través de la oración. Una oración constante, una oración humilde, una oración de reconocimiento de quién es aquel delante del cual, como dice el apóstol, doblamos nuestras rodillas. El Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero agrega en el versículo 15 algo muy interesante, diciéndonos: de quien toma nombre toda la familia, y dice, en los cielos y en la tierra. Una familia que ha sido conformada por gracia, una familia en la cual Dios es Padre, y todos los creyentes, judíos y gentiles, bajo la gracia de Dios, en Cristo Jesús hemos sido hechos hijos, hermanos y hermanas. Muchos de ellos han partido ya, muchos de ellos han dejado ya esta tierra, pero están ya disfrutando de la gracia eterna de nuestro Dios en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso dice que han tomado nombre toda la familia, la de los cielos, la que ya no está aquí entre nosotros, pero que son hijos e hijas de Dios, ya gozando de la riqueza de la presencia de nuestro Padre. Pero tenemos que considerarnos a nosotros mismos, porque también habla de que hemos tomado nombre los que aún quedamos en la tierra. Y ahí es donde tenemos que considerarnos cada uno de nosotros. Tú has tomado el nombre de Dios como Padre en tu vida. Y esto no solamente puede ser nominal, o no debe ser solo nominal. No podemos solo decir, yo soy un hijo de Dios. Tiene que haber una realidad formativa, una realidad de carácter, una realidad de fondo en nuestro ser, una realidad demostrativa con testimonio en la vida de cada uno de nosotros. Porque entonces estaríamos profanando el nombre de nuestro Señor, diciendo que es nuestro Padre cuando nos portamos, cuando somos, cuando nos consideramos o cuando ni aún nos consideramos como hijos verdaderos de Dios, porque nuestra vida no lo está reflejando. Pero cuando la consideración es que Dios es mi Padre y con mi vida plena puedo disfrutar de ello, porque, ojo con esto, la gracia de Dios es para disfrutarla. La gracia de Dios no es una carga para tu vida. La gracia de Dios no es un número de reglas y normas que tienes que vivir. La gracia de Dios es un disfrute, es un gozo, es una nueva naturaleza, es una realidad plena de gozo constante en nuestra vida, que nos va a llevar, como decía en un principio y como lo dice el apóstol, a doblar nuestra rodilla, a estar en comunión con nuestro Padre Celestial. Ahora hay que considerar el centro de lo que es la petición del apóstol en esta oración que rinde delante del Padre de toda gloria, de quien él ha tomado nombre y se considera su Hijo. Y la primera parte de esta oración está ahí en el versículo 16. Dios dice que lo que Él está pidiendo es que dé a la iglesia, al pueblo de Dios, conforme a las riquezas de la gloria de nuestro Dios, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Y aquí hay varias consideraciones que tenemos que tomar. Como creyentes declaramos firmemente que tenemos una nueva naturaleza en Cristo Jesús, ¿sí o no? ¿Tenemos una nueva naturaleza o no? Sí, tenemos una nueva naturaleza, al menos lo decimos, que tenemos una nueva naturaleza, que el Señor ya habita en nuestra vida, que somos creyentes y somos cristianos porque algo de Cristo está en nosotros, porque hemos sido revestidos de Cristo, porque nuestro corazón ha sido tomado por Cristo, porque nuestra vida le pertenece a Cristo, porque Cristo habita de una manera espiritual en cada uno de nosotros. Sin embargo, la oración del apóstol por la iglesia, por aquellos que ya son cristianos, es que sean fortalecidos con poder en el hombre interior. Y cuando se considera el hombre interior, se considera lo que somos los seres humanos en esencia. Nuestro carácter, nuestro pensamiento, nuestros deseos, nuestras habilidades, aquellos dones y talentos, lo que conforma nuestro ser interior, los sentimientos que hay en cada uno de nosotros. Y cada una de estas porciones
dice el apóstol, tiene que ser fortalecida. Porque es muy fácil ser creyentes nominales. Porque es muy fácil decirnos cristianos, tener una Biblia, abrirla de vez en cuando, llegar al templo el domingo, sentarnos en una banca, quizás cantar, porque me sé el canto, y si no me lo sé, como el himno de hace un momento, pues medio lo canto. Pero ni siquiera estoy sintiendo en mi corazón, y vaya que el sentimiento no lo es todo, lo que verdaderamente estoy expresando. No tengo ese anhelo gozoso de una comunión plena, constante y profunda con mi Señor. Ni siquiera estoy preocupado porque mi voz y todo lo que hay en mi ser interior le adore y le alabe. Y más importante es lo que hay en mi interior. ¿Por qué? Porque mientras alabo al Señor con mi boca, en los sentimientos que tengo, estoy peleado con alguien y enojado con otro, preocupado por una situación que no he podido resolver y por múltiples problemas que hay a mi alrededor. Porque en mi carácter, aunque estoy cerrando mis ojos mientras se ora el Señor, estoy todavía molesto, enojado con una situación en la que no he podido doblegar mi orgullo y no hay humildad en mi interior. Y entonces se hace válida la oración de Pablo, porque no es el ser interior, no es el ser exterior el que tiene que manifestar solamente que somos hijos de Dios, sino nuestro ser interior el que tiene que ser fortalecido, y fortalecido abundantemente, fortalecido, dice, conforme a las riquezas en gloria de nuestro Padre. Qué tan grandes, qué tan amplias son esas riquezas. Más adelante va a hablar de esto el apóstol y va a decir que tenemos que ser capaces de comprender la anchura, la altura, la profundidad, todas las dimensiones de ese amor, de esa gracia, de esa misericordia que Dios ha tenido, pero que no somos capaces aún de comprenderlo, porque seguimos siendo cristianos, perdón por lo que voy a decir, de apariencia, de lo que hay a nuestro exterior, de lo que sale de nuestra boca, de lo que la gente puede ver a nuestro alrededor, de mis gestos y actos litúrgicos, y no en mi ser interior. Tenemos que ver entonces, en primer lugar, que las peticiones que está expresando, la petición que está expresando el apóstol, es que tomemos de esas riquezas de la gloria de Dios y que sean expresadas como iglesia, resplandeciendo constantemente. La iglesia está llamada a resplandecer en medio de un mundo de oscuridad. No se resplandece con lo que hay exteriormente en nosotros, se resplandece con lo que hay en nuestro interior, se resplandece con tu pensamiento, con tu sentimiento, con tu carácter, con lo que eres internamente, con lo que Dios está formando en ti. Y no hay manera de expresarnos cuando no resplandecemos. Simplemente la gente verá nuestro exterior. Nuestro exterior es engañoso, nuestro exterior es voluble, y la misma palabra lo dice, con la misma boca alabamos al Señor y maldecimos al prójimo. Con nuestros gestos manifestamos una adoración plena al Señor, pero le volteamos la cara al que nos cae mal. Nuestro exterior es voluble, nuestro interior es muy real, pero tiene que ser fortalecido. Tiene que ser fortalecido espiritualmente para reflejar, para brillar, para resplandecer como iglesia. Cuando entonces el apóstol habla de ser fortalecidos en el hombre interior, está hablando de ese nuevo corazón, de esa nueva naturaleza que Cristo ya te dio. No es algo que apenas te va a dar, es algo que ya tienes, pero ¿sabes qué? No hemos aprendido a usarlo. Te quiero poner un ejemplo de esto un poco burdo, espero que no irrisorio. A un niño le pueden llevar en Navidad, el Día de Reyes, en su cumpleaños, el día que sea, una bicicleta, pero un niño es feliz cuando le regalan una bicicleta. Aunque no sepa andar en ella, pero el hecho de ver una bicicleta, si es una bicicleta nueva, con un moño grande, bonita, recién pintada, esas sí que se ven de fábrica, no recién salida,
Cuando el niño ve esa bicicleta, ¿cómo se le hacen sus ojos? Hay una emoción tremenda por ese regalo que le ha sido dado. Va a tener que aprender a hacerlo. Y las primeras veces que se sube a la bicicleta, seguramente se va a caer. Y aún le va a doler, aunque es un regalo que disfruta, es un regalo que agradece, es un regalo que deseaba y es un regalo que ahora tiene. Pero seguramente se puede lastimar un poco para aprender a andar en ella. Y cuando aprenda a andar en ella, puede salir a dar la vuelta por la cuadra y darle la vuelta y regresar y dar gracias porque recibió ese regalo. Aunque muchas veces se nos olvida de dónde provino y que es un regalo, porque ahora considero que la bicicleta es mía y yo puedo hacer con ella lo que yo quiera. Puede aprender a hacer muchas otras cosas con esa bicicleta, porque las bicicletas no solamente sirven para darle la vuelta a la manzana. ¿Qué tal si aprende a andar sin tomar los manubrios de la bicicleta? No sé si alguna vez usted lo intentó. A mí me gustaba hacerlo cuando podía andar en bicicleta. Darle a la bicicleta, soltar los manubrios y tratar de manejarla con el puro cuerpo, ¿verdad? En equilibrio, y se puede hacer. Quizás no es el diseño específico de la bicicleta, pero es algo que se puede hacer y da un orgullo que la gente te vea que puedes andar en bicicleta sin los manubrios. ¿Sí? Y se puede usar de esa manera. ¿Qué tal aprender a andar en una sola rueda? Nunca lo intenté, pero he visto que se puede. Gente que es experta en bicicleta levanta la llanta de adelante y anda en una llanta de atrás, ¿verdad? Y puede seguir andando como si nada de un lado para otro, y la gente admira que puede hacer esto. ¿Qué es lo que han tenido que hacer estas personas para poder andar de esa manera en la bicicleta? Practicar una y otra vez y considerar y pensar qué más se puede hacer. Vi por ahí en un acto precisamente de bicicletas que había quien andaba en la llanta de adelante. Imagínense nada más la llanta de atrás levantada en el aire y andar sobre la llanta de enfrente solamente. Yo creo que eso debe ser complicadísimo. Pero además se paran arriba del asiento, le dan vuelta al manubrio, le dan vuelta a la bicicleta, brincan de un lado a otro, suben rampas y bajan rampas, suben escaleras y bajan escaleras con la misma bicicleta. Si el niño se conforma solamente con andar en la bicicleta dando la vuelta a la manzana, ¿puede ser feliz? Pues yo digo que sí, pero puede hacer mucho más. A veces eso es lo que nos pasa en la vida cristiana. El Señor nos ha dado una multitud enorme de bendiciones espirituales para que disfrutemos de ellas, pero no hemos aprendido ni siquiera a vivir con ellas. Ni siquiera salir a darle la vuelta a la manzana con esa multitud de bendiciones y ser agradecidos. Pero podemos hacer mucho, mucho, mucho más. ¿Qué tenemos que hacer? Practicar. Para nosotros la práctica espiritual, para nosotros la disciplina espiritual, porque se necesita mucha disciplina, es la oración, es la comunión con Dios, es la lectura de la palabra, es aprender a vivir esa palabra, es manifestarla a otros, es el compartir con el prójimo, es el vivir día a día a día. Las personas que se dan cuenta que pueden tener grandes logros, los grandes predicadores, los grandes evangelistas, los grandes líderes de la iglesia, aquellos que abren su boca y decimos, wow, miles de personas escuchan, miles de personas son convencidas por el evangelio. ¿Por qué yo no puedo convencer ni siquiera el que se siente en un lado de mí en la oficina? Porque no has practicado. Porque el poder que está en uno está en otro. Porque dice la palabra que el Señor derramó sobre todos el mismo Espíritu. Nos bautizó con el mismo bautizo. Somos hijos del mismo Padre. ¿Tendrá alguien más bendición espiritual que otro? Te voy a decir no. Dios te ha dado la misma espiritualidad a ti que a todos. No hemos aprendido a hacer uso de ella. Nos falta práctica, nos falta disciplina, nos falta tenacidad, nos falta dedicación a esto. Sigue diciendo, por eso ahí en el versículo 17, que Él está pidiendo que habite Cristo por la fe en nuestros corazones.
Y esta parte debería de causarnos conflicto al leerla. Yo no sé si cuando tú la lees te causa conflicto. A mí me causa conflicto. Y te voy a decir por qué. Porque yo esperaría este tipo de expresión de una oración por un inconverso. Yo oro por un inconverso y pido que Cristo habite por la fe en ese corazón donde no está Cristo. Pero esta oración no es por un inconverso. ¿Por quién está orando el apóstol? Por la iglesia. Porque el apóstol pide que en la iglesia, en el conjunto de creyentes, donde Cristo es una realidad, donde Cristo es vivo en el ser de la iglesia, diga que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. De aquí la palabra clave es la palabra habitar. Porque Cristo no debe sobrevivir en el creyente. ¿Y sabes qué? Y no es una herejía lo que estoy diciendo. Muchas veces hay creyentes en los que Cristo solamente sobrevive. Está ahí, es una realidad en tu vida. Eres una nueva criatura, pero te empeñas en vivir, déjame decírtelo así, con la bicicleta sin quitarle el moño y guardada en un rincón. Qué bonito regalo me dieron, pero yo no sé andar en bicicleta y mejor ahí la dejo guardada. Y la bicicleta ahí está. Cristo debe ser una realidad en nuestra vida continua, una vivencia. Cristo debe habitar realmente en ti. Habitar en cada uno de tus órganos, habitar en tu mente, habitar en tus hechos, habitar en tus palabras, habitar en tu andar, en tu desplazarte, en tu compartir, en tu ser total. Que Cristo habite es que Cristo tome un poder, un control total, pleno, sublime de tu vida en todo lo que hagas. Esto es que tú seas una habitación de Cristo. Quien vive es Cristo, no tu vida. Lo que dice el apóstol, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. A eso se refiere cuando dice que Cristo habite, que Cristo sea el que viva, que no viva yo. Pero mientras seamos una habitación donde Cristo es un regalo especial de Dios, mi salvación, donde lo veo como un regalo maravilloso que no quiero que ni se toque, que ni se moleste, que tenga un moño hermoso para contemplarlo, pero no lo uso para mi vida, no lo tengo en mi vida en plenitud, pues realmente es necesaria esta oración. Clamar a Dios porque Cristo habite en nuestros corazones. Porque la consecuencia de que Cristo habite en nuestros corazones está ahí expresada en las palabras: arraigados y cimentados vamos a estar en amor. Y entonces habla de conocer plenamente o comprender plenamente la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de este gran regalo, de la gracia, de la misericordia de Dios en mi vida. No lo hemos comprendido. Si yo te pregunto qué tan grande es la gracia de Dios en ti, yo creo que difícilmente encontraríamos palabras para explicarlo. Pero la Biblia dice que podemos llegar a comprenderlo. ¿Cómo? Habitando Cristo en nosotros, siendo una realidad de nuestra vida. Que ya no viva yo, que ya no vivas tú, que ya no sea mi carne, mis pensamientos, mis actos, mi ser, mi debilidad, que sea Cristo en mí, el haberse forjado el carácter de Cristo en ti y no solo el conocimiento. El gran problema del cristiano de hoy en día es que confiamos mucho en el conocimiento. Quiero conocer más de Cristo. ¿Qué hago para conocer más de Cristo? Leo más la Biblia. Qué bueno sería esto, que lo hagamos. Compro libros que me hablen de quién es Cristo. Veo quizás alguna película, algún documental que me hable de quién es Cristo. Pero el conocimiento de Cristo no es la vivencia de Cristo. El conocer más de Cristo no nos hace vivir más la plenitud de Cristo en nuestra vida. Y en eso estamos totalmente equivocados. No es solo el conocer, sino aprender a vivir. Que Cristo se manifieste plenamente en nosotros. Porque entonces podemos entender el amor de Cristo. Podemos entender todas las dimensiones que tiene el amor de Cristo
que bien lo expresa el apóstol, excede todo conocimiento. Va más allá de lo que puedes entender, va más allá de lo que puedes explicar, va más allá de lo que puedes conocer. Nunca podrá ser expresado plenamente ni por el más famoso teólogo y escritor lo que es vivir en Cristo. ¿Cuál es la experiencia del apóstol Pablo? La experiencia de Pablo no es una experiencia de conocimiento. Si tú te acuerdas, cuando él llega a la realidad de Cristo, él juzga todo el conocimiento adquirido a lo largo de su vida, una vida de estudio y de buen estudio, de mejores escuelas, de seguramente altas calificaciones, de maestros muy prestigiosos, y llega a decir que todo eso es basura. De nada sirve el conocimiento. Él ha aprendido a vivir a Cristo en su vida. Él ha aprendido a dejar que Cristo se manifieste forjando el carácter de un Saulo de Tarso hasta llevarlo a ser Pablo, el gran predicador del Evangelio. Pero esto es vivencial. No le costó un día, no fue algo mágico de la noche a la mañana. Le tomó años, años de práctica, años de disciplina, como andar en bicicleta. Aprender a vivir a Cristo en nuestra realidad continua. Pero que Cristo habite por la fe en nuestros corazones implica que el creyente en el cual ya mora el Salvador necesita un esfuerzo. Un esfuerzo que no tiene que ver con salvación. Aquí no estamos hablando de hacer algo para alcanzar salvación. Estamos hablando de esforzarnos para llegar a conocer en nuestro ser interior, vuelvo a hablar de lo que eres realmente en tu interior, más y más la gloria de los atributos de Cristo, del carácter de Cristo en tu ser. Si quisiéramos describir un poco cómo es Cristo y usáramos una sola palabra, a ver, describe a Cristo una palabra. Muchos usaríamos palabras como amor, justicia, bondad, santidad, ¿sí? Paciencia, pero también fue justo y se llegó a enojar, ¿sí? Y hablamos de atributos de nuestro Señor Jesucristo que en su santidad se manifiestan. Aquí la situación es que cada uno de esos atributos tienen que ser llevados a nuestro ser interior, puestos en nuestro interior y empezar a trabajar, a producir una vida en Cristo que se manifieste, que se revele, que lleve logros, que alcance metas, todo para darle la gloria a nuestro Dios. Esto no se logra sin disciplina. Si queremos seguir siendo cristianos light, y hace poco leí y me daba mucha risa esa expresión que decían, bueno, antes éramos cristianos normales, diciendo, ahora somos cristianos light. Hay que tener cuidado que no lleguemos a ser cristianos cero, porque eso sería muy complicado. No podemos ser cristianos light. No hay una vida cristiana fácil, no hay una vida cristiana sencilla, nos tiene que costar. No nos cuesta la salvación, pero sí forjar en cada uno de nosotros el carácter de Cristo, porque eso se llama disciplina. Una disciplina, que vuelvo a decir, empieza con la oración, que empieza con conocer la palabra, que empieza con tener comunión con Dios, que empieza con vivir cada día lo que Cristo es en realidad, de atraer y desarrollar en nuestro interior el carácter de Cristo. Es en ello en lo que consiste ser llenos de esa plenitud, llenos de la plenitud de Dios. Pero ya soy cristiano, pero tienes que ser lleno de la plenitud de Dios. Pero es que la palabra dice que Cristo me vino a dar una vida plena y abundante. Exactamente, ya te dio la vida. ¿Dónde está la abundancia? Porque sí la compró para ti. Venía junto con la bicicleta y con el moño. Todas las posibilidades de andar en una llanta, en la otra, y de brincar y de echar marometas. ¿Sabes qué? No has aprendido a hacerla porque no eres disciplinado. Tenemos que ser disciplinados espiritualmente.
¿Cómo termina el apóstol esta oración? Con una doxología. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. La iglesia es llamada a ser para la gloria de Dios, más allá que palabras. Más allá que darle la gloria a Dios diciéndole: grande eres, poderoso Señor, nuestra vida tiene que hablar de esa gloria y manifestar esa gloria. ¿Cómo? La verdad es que no lo podemos entender de una manera plena. El Señor hace las cosas más grandemente de lo que podemos pedir y de lo que podemos entender. Pero una cosa sabemos, que es el poder de Dios el que está actuando en nosotros, que es el poder de Dios el que me ha transformado, que es el poder de Dios el que me va a dar la fuerza para hacerme disciplinado, que tengo que pedirle al Señor más sabiduría, que tengo que pedirle al Señor más entendimiento, que tengo que pedirle al Señor que me dedique más en tiempo a Él y que deje de desviar mi atención a tantas cosas que no le agradan, que no me edifican y que no son para la gloria de Dios. Porque la iglesia es llamada a darle la gloria a Dios. A mí me llama la atención esta última expresión que dice: gloria en la iglesia, en Cristo Jesús. A Él sea gloria en la iglesia. Y no está hablando aquí el apóstol de una forma individual, porque cada uno de los creyentes podemos decir: bueno, yo soy parte de la iglesia, yo solito ahí en mi casa yo le puedo dar la gloria al Señor. No es una mentira, le puedes dar la gloria al Señor, pero aquí la indicación específica es que aprendamos a ser pueblo, que aprendamos a ser uno, que aprendamos a ser gloria de Dios como ese pueblo llamado, escogido, amado, justificado por Dios, redimido por su gracia, del cual el Señor ha trabajado para que seamos un solo pueblo, lavado por la sangre de Cristo para darle la gloria a Él. Tenemos que ser gloria para Dios como iglesia. Claro que todo esto empieza en la individualidad, en Cristo forjado en cada uno de nosotros, en un Cristo que nos ha moldeado el carácter de cada uno de nosotros, en los atributos de Cristo, en el fruto del Espíritu Santo creciendo en el interior de cada uno de nosotros, pero en conjunto, complementando los dones, talentos y capacidades que Dios nos ha dado. Somos iglesia. El apóstol, yo dudo totalmente que esté pensando en una iglesia, en un templo, cantando y alabando al Señor para darle la gloria. Está pensando en un grupo de creyentes, en una iglesia, trabajando para darle la gloria a Dios con sus hechos, con sus vivencias, con su testimonio, con su quehacer en la obra de Cristo. Y no podemos perder esto de vista. La gloria que Dios merece y que la iglesia es llamada a dar, la doxología que debemos entonar, no es la que está en el himnario, es nuestro quehacer como pueblo para darle la gloria a Dios. En lo que haces aquí, en lo que haces con tu hermano, pero en lo que haces con tu prójimo y en lo que haces afuera, en tu quehacer cotidiano, porque sigues siendo una iglesia llamada a darle la gloria a Dios. ¿Cómo va a suceder esto? Con esfuerzo, con disciplina, llevando nuestra vida continuamente a que sea forjado el carácter de Cristo. Y esto es motivo de oración. Oremos cada día, hermanos. Oremos por nosotros mismos, por nuestras familias, por nuestra iglesia. Que verdaderamente crezca Cristo en cada uno de nosotros. No solo su presencia, sino un crecimiento real, manifiesto en el ser interior de cada creyente y en el ser de la iglesia para darle la gloria a nuestro Dios. Vamos a orar. Te damos la honra y la alabanza, Padre,
Y quisiéramos hacerlo aún más que con palabras, con nuestra actitud, con nuestros hechos, con el carácter que hay en cada uno de nosotros, con nuestro pensamiento. Para ello, Señor, necesitamos aprender a ser disciplinados. Y te pedimos, Padre, disciplina en nuestra vida. Llévanos, Señor, a una comunión más y más fuerte contigo. Invítanos, Padre, cada día a tener un encuentro de comunión con tu presencia, con tu palabra, con tu espíritu, Señor, con tus atributos, con los dones que nos has dado, con las maravillas que has hecho en nosotros. Recuérdanos cada día, Señor, de dónde hemos sido levantados, de qué foso cenagoso nos rescataste y todo lo que has hecho en nosotros. Recuérdanos, Señor, el gozo del gran regalo que tenemos de la salvación, pero enséñanos, Padre, también a hacer uso de ella de una manera extraordinaria, de una manera demostrativa, Padre, de tu gloria a todos los que nos rodean, no para vanagloria nuestra, no para lucir lo que tú nos has dado, sino para manifestarlo para tu gloria, para alabanza de tu gracia, Señor, y para que muchos otros te conozcan. La gloria, Señor, siempre será tuya. Edifica tu iglesia, Padre, al nivel y a la estatura del varón perfecto, porque ese es tu deseo, que seamos como tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios por su palabra. As a church, we're very happy to have a group of friends, brothers and sisters from the United States that come in with back-to-back. Do you speak English? Do you speak Spanish? No, not much? Okay, we are very thankful that you're here with us, and we welcome you. And we think that God's Word is very important for our lives and for our spirit. That's why I will try to summarize briefly today's message for you. We talked about Ephesians 3, verses 14 to 21. Paul writes about the immeasurable glories that Christ our Lord has conquered for the church. Once again, he leads us to bend our knees and give thanks to our merciful Father. This should be the natural response of a heart that has been exposed to light, a light that is inaccessible to others, a light of divine majesty. It's a thankful heart. The Church of Christ has been called to live according to God's sovereign will. But the only way this can be accomplished is by living a humble and constant life of prayer. This passage is a prayer of Paul the Apostle for the church. Paul writes about the family of God. He writes about all the children of God, and he is praying to God for the church. In verse 16, it says, Paul prays, to grant you according to the riches of his glory, to be strengthened with might in the inner man by his Spirit. Well, what Paul is requesting is that all the believers are able to take the precious pearls of the glory of God's grace, that we may understand how great is the grace of our God. It's not only our outer being who has to be strengthened, but especially our inner man, our inner being, so that we may be true believers, not just outside, but inside ourselves, that we may shine, that we may reflect God's grace. God has given us a bunch of blessings, but we haven't learned to enjoy them well. We need to practice constantly how to live and enjoy all the riches of God's grace. In verse 17, Paul prays that Christ may abide by faith in our hearts. This is a key word, the word abide.
Christ must not just survive in our hearts. He needs to abide in our hearts. That you may be a room where Christ abides, where He lives every day. Is this prayer necessary? Do we need to pray to God that He abides in our hearts constantly? Maybe yes. Paul prays that we may understand the size of God's love. And the only way we may get to understand this is by letting God abide in our hearts. Paul had to practice for years to learn to live the life of a real Christian. If we were to describe Jesus in one word, we would use different words. Some of you may say love. Some of you may say holiness, patience, obedience, justice. All these words, all these characteristics must be accomplished by each one of us. This is what we have been called to do. If we want to continue being like Christians, we must just don't have to do anything. We must just stay like that. But we must be real, complete Christians. Christ has given us abundant life. Do you live an abundant life? The church has been called to glorify God beyond our words. It needs to be with our whole lives. We are called to glorify God with everything we do every day. Pray every day that Christ may really grow in our inner being and in the church for God's glory. God bless you.